tema que voy a abordar el día de hoy es justamente la realidad de este tema, que es el del fracking, y los derechos, la relación que guarda con los derechos humanos y el cambio climático a partir de los retos que tenemos en todo el mundo con el Acuerdo de París. Pero primero que nada voy a presentarles, ya voy a repetir prácticamente lo que ya han señalado los que me antecedieron en el uso de la voz, es ¿qué es el fracking? Sobre todo para los jóvenes, ¿qué es el fracking? Bueno, pues es una técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales que puede ser aceite o petróleo o bien gas, principalmente gas shale, se llama, o gas de lutitas, y esta técnica se utiliza a través de una perforación, como bien señalaba Henry Jiménez, una perforación vertical y posteriormente horizontal, que utiliza grandes cantidades de agua y de productos químicos, muchos de ellos de muy cuestionable impacto, sobre todo en los derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, y posteriormente hacen una detonación que permite liberar justamente estos hidrocarburos. Esta práctica no es una práctica nueva, es una práctica que se viene llevando a cabo, como bien señalaron, desde los años 40 aproximadamente, pero que en los últimos años ha creado un gran debate, sobre todo principalmente en los Estados Unidos, y posteriormente, a partir de los estudios que han ocurrido en Estados Unidos, en el resto del mundo. Esta práctica, como bien señala, aquí esta lámina, requiere de una gran cantidad de agua. Se estima que por cada pozo se utilizan de entre 9 a 29 millones de litros de agua. Se utiliza además grandes cantidades o muy peligrosas cantidades de sustancias químicas, se hace una especie de mezcla que permite justamente llegar a la extracción de estos gases shale, gas de lutitas, que posteriormente tiene un impacto de extracción relativamente muy rápido. Tiene un periodo de caimiento de la extracción, prácticamente entre los primeros 5 años es lo que dura la extracción de un pozo, lo que origina que se vayan generando grandes cantidades o grandes regiones de perforaciones para obtener esta cantidad de hidrocarburos. En la actualidad se estima que los países con mayores reservas de gas shale son China, Argentina, Argelia, Estados Unidos, Canadá, México en un sexto lugar, y también Australia, Sudáfrica y Rusia. Este es un poco el mapa más o menos de la cantidad de las reservas estimadas que se tienen sobre gas shale en todo el mundo en este momento, y a los cuales Estados Unidos ha apostado justamente a extraer este tipo de gas. En esta lámina podemos ver o darnos cuenta, en este mapa mundial, dónde se encuentra la ubicación de este tipo de reservas. Y tenemos en reservas probadas, estimadas, los que se encuentran en color marrón o vino, y en color café las no estimadas todavía. Como ven, se encuentra entre Canadá, Estados Unidos, México, parte en Colombia, Brasil, Argentina y otros países sudamericanos. Esto ha cambiado un poco, ha jugado con, digamos, la geopolítica de la extracción de los hidrocarburos en el mundo. Esto tiene que ver justamente ya con una transformación, una revolución en la extracción de los hidrocarburos, que anteriormente apostaban a la producción a partir justamente de la ubicación geológica, es decir, donde se encontraba el petróleo, a partir de ahí se utilizaba toda la técnica de extracción del petróleo, y requería de muy baja inversión y muy poco personal calificado. Pero en la actualidad tenemos un gran déficit ahora ya
de las reservas en el mundo, reservas petroleras, por los cuales se ha apostado justamente a acudir a nuevas tecnologías y a nuevo capital humano mayormente capacitado y que permite justamente la extracción no solamente en aguas profundas, sino también en gas no convencional. Como vemos en la gráfica, la extracción del petróleo fácil pues requiere de poca inversión y poco personal calificado. En cambio, en un petróleo difícil o un gas shale difícil, requiere de gran inversión, grandes impactos en cuanto a la perforación y mayor personal calificado. Esto ha movido justamente en la carrera de la extracción en este momento se encuentra el fin de los hidrocarburos fáciles. La carrera actual ya no es por el control geográfico como anteriormente ocurría en el mundo, sino ahora se está apostando al desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y a personal calificado. En Estados Unidos existe una tendencia a una dependencia cada vez menor a fuentes de gas convencional y en su lugar están apostando o han apostado en los últimos años a la sustitución por gas shale, es decir, por gas no convencional. La expectativa en Estados Unidos es que el gas represente el 36% de la producción nacional, cuando apenas hace 10 años este tipo de gas o este tipo de extracción solamente representaba el 2%. Esto ha modificado la geopolítica justamente mundial de los hidrocarburos. Esto tiene que ver con el control prácticamente de los hidrocarburos, que posiciona a Estados Unidos y a Canadá como los líderes en este momento en grandes potencias de gas shale. Como vemos, hay una transformación de los hidrocarburos convencionales, que están en azul más oscuro, hacia los hidrocarburos convencionales más los no convencionales. Estados Unidos pasa de ser el tercer lugar, o la región de Norteamérica pasa de ser el tercer lugar a la primera, en Sudamérica de ser la segunda a la quinta, es decir, desplaza un poco las reservas o trata de desplazar un poco las reservas venezolanas, y Arabia Saudita o el Medio Oriente, que tenía la primera posición en hidrocarburos convencionales, ahora pasa a ser la tercera. Todo esto se los platico, ¿por qué? Porque es importante a partir de esto entender justamente por qué en los últimos años en nuestros países ha tenido un gran desarrollo y una gran influencia este tipo de extracción. Las políticas norteamericanas hoy, al ser una de las potencias más grandes energéticas, Estados Unidos, ha cambiado en torno y en relación a los impactos que genera este tipo de extracción hacia el medio ambiente y por supuesto, al cambio climático. Donald Trump ha apostado en sus políticas a salir, primero que nada, del Acuerdo de París y todo aquello que se oponga a que Estados Unidos sea la principal potencia energética de gas o de energía no convencional. Como vemos, 195 países firmaron el Acuerdo de París en el año 2015, de los cuales en este año justamente Estados Unidos se ha retirado, al igual que otros dos países que no entraron, Nicaragua entre ellos, y Siria también, y que rompe justamente con los acuerdos mundiales para ir reduciendo los gases de efecto invernadero y por supuesto el calentamiento global. Todo ello porque el Acuerdo de París, según Donald Trump, no era ventajoso para los Estados Unidos, es decir, creaba grandes resistencias para el avance y también su posicionamiento. Por tanto, a partir de ahora podemos entender cómo es que este tipo de práctica o de extracción se ha ido expandiendo en el resto de países latinoamericanos. Y voy a comenzar hablando del impacto y de la experiencia mexicana que hemos sufrido hemos tenido a partir del año 2013 a la fecha. Este tipo de extracción ha generado posiciones encontradas. Estas posiciones que han sido radicales entre quienes apuestan justamente a este tipo de extracción, y vamos a ver las razones del porqué, y otras posiciones sociales que
que se manifiestan en contra totalmente de la extracción por el medio de la práctica del fracking. Estudios en Estados Unidos principalmente han señalado los impactos no solamente ambientales, sino también a la salud humana que ha generado una mala práctica del fracking. Y esto ha producido o ha provocado que numerosos países en el mundo se hayan decantado por una moratoria en cuanto a la introducción de esta práctica para la extracción de hidrocarburos y otros que finalmente se han decidido apostar a este tipo de extracción. Y como vemos, tenemos países en contra, como ya está prohibido en Francia, en Bulgaria, tenemos una moratoria en Alemania, justamente, también la República de Sudáfrica, la República Checa, España, aunque ya lo ha aprobado en algunas regiones, también está siendo rechazado. Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia y la República de Irlanda. ¿Qué países están a favor? Bueno, pues obviamente las principales potencias que hoy lideran este sector del gas shale, que es a través de este método de la extracción del fracking, que son Estados Unidos, Canadá. Señalo Estados Unidos con rojo, un poco las siglas de Nueva York, porque curiosamente Nueva York ha prohibido esta práctica del fracking en su territorio. Pero también otros países han seguido el ejemplo norteamericano, como es China, Argentina, que desde hace varios años ya lleva este tipo de práctica, también Argelia, Australia, Colombia, México y Rusia y recientemente el Reino Unido. ¿Cuáles son las posiciones de ambas partes? ¿Por qué unos apuestan a generar este tipo de prácticas del fracking y otros por qué se resisten o cuáles son las principales resistencias? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en cuanto al sí, a quienes apuestan al sí por el fracking, señalan que se trata de una energía que reduce costos, obviamente, produce energía barata, que existen grandes reservas en América, como ya lo hemos visto en las láminas anteriores, lo que provoca una seguridad energética para los países, es decir, que no sean dependientes únicamente de los hidrocarburos convencionales, y genera una autosuficiencia energética, genera grandes beneficios económicos aparentemente para los países, porque hay inversión, hay extracción que permite posteriormente esa derrama económica en la contratación de empleos, en la generación de impuestos que posteriormente captan los gobiernos estatales, nacionales, para invertirlos en planes de desarrollo o en políticas públicas en beneficio social. Se generan nuevas y mejores tecnologías, hay una baja emisión de CO2, aunque vamos a ver que también es muy debatible porque por otro lado genera gas metano que se libera y que también provoca el calentamiento global, y se han venido dando en los últimos años nuevas regulaciones tanto en Estados Unidos como en México, Canadá y otros países. ¿Cuáles son las razones de quienes se oponen prácticamente a este tipo de prácticas? Las principales que podemos señalar son que son contaminantes del suelo, del suelo y del subsuelo, es decir, al inyectar esas grandes cantidades de agua mezcladas con una gran cantidad de sustancias, en muchos datos se han llegado a contar entre 900, 600, 900 tipos de sustancias, muchas de ellas peligrosísimas, venenosas, cancerígenas, que obviamente al inyectarse en el subsuelo han generado o pueden generar la contaminación del mismo, que contamina también las aguas, por supuesto, como se ha demostrado en algunos casos con unas malas prácticas en Estados Unidos, que utiliza grandes cantidades o volúmenes de agua cuando existen regiones, como bien señalaba Javier, en donde se carece del agua para la disposición del consumo humano, que modifica y daña el medio ambiente también al ir perforando una gran cantidad de pozos, que utiliza sustancias cancerígenas que afectan a la salud de las personas, que
produce nacimientos prematuros en aquellas regiones donde se lleva a cabo esta práctica y que además produce grandes cantidades de sismos. ¿Por qué? Porque al inyectar esos líquidos provoca, y al explotar prácticamente las rocas, genera esos movimientos telúricos que posteriormente han generado sismos donde naturalmente no se producían anteriormente. Y también que genera gases de efecto invernadero, principalmente metano, y produce obviamente cambio climático. Es decir, este tipo de gas genera mucho mayor impacto que el tradicional. Aquí vemos una lámina para que podamos ver la gran cantidad de pozos y cómo modifica el medio ambiente en los Estados Unidos. Como ven, esta es una panorámica que nos puede dar cuenta de cuánta cantidad de pozos se requiere para extraer el gas shale o el gas de lutitas y que posteriormente, como vemos, modifica todo el medio ambiente. Es decir, no solamente grandes extensiones de terreno, sino que tienen muy poca o muy baja duración, de 1 a 5 años prácticamente, y posteriormente tienen que abandonarlos para seguir perforando en mayores amplitudes territoriales. También, como dijimos, tiene impactos nocivos al agua y a la salud, dado que esas sustancias químicas a veces llegan a filtrarse en los mantos freáticos y contamina las aguas disponibles para el consumo humano y posteriormente daña no solamente la salud humana, sino también al medio ambiente. En Estados Unidos se ha venido dando, a partir de estas experiencias, una nueva regulación en cuanto al fracking para ir mejorando esta práctica, dado que no la van a abandonar. Ellos están apostando cada vez más a esta práctica porque los posiciona o se posiciona a América como la máxima potencia en este sector. Pues se debe dar una información más detallada a la oficina donde se utilizan este tipo de prácticas, se debe decir los lugares exactos donde se va a perforar, etcétera. Hay una gran cantidad de reglamentación novedosa que, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, mejorará la seguridad de la extracción y permitirá la producción, una menor utilización de agua. ¿Qué es lo que ha pasado en México? ¿O qué es lo que nosotros como país hemos tenido como experiencia y que posteriormente pueda servir como un parámetro de comparación con lo que se viene dando también en Colombia y en otros países de América Latina? México, después de muchos años, prácticamente desde 1938 que hizo la expropiación petrolera, había reservado los hidrocarburos y todos los recursos naturales en beneficio de la nación exclusivamente. Había nacionalizado el petróleo y todos los hidrocarburos. Y fue hasta el año 2013, recientemente, cuando a través de una reforma energética se da la apertura y la posibilidad a que los particulares o empresas privadas puedan también participar en la extracción de los hidrocarburos. Aquí vemos una foto muy emblemática donde nos puede mostrar la influencia que han tenido esta práctica de los Estados Unidos ahora en el suelo mexicano. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, en la frontera mexicana, en Texas, principalmente del estado de Texas y de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, como vamos a ver en México, se han encontrado grandes reservas de gas y que requieren también ser extraídas para seguir generando teniendo esta seguridad energética. Es el secretario de Energía de Estados Unidos, anteriormente fue gobernador de Texas, cabe destacar, y nuestro secretario de Energía mexicano, Pedro Joaquín Córdoba. En México, en los últimos años, se ha dado una fiebre por hablar de este tema del fracking y también
por supuesto, por apostar en esta práctica. Se vendió la reforma energética en México como prácticamente se ha vendido en el resto de los países latinoamericanos. Se nos ha dicho que tenemos grandes reservas, grandes cantidades de gas shale en el subsuelo y que este debe de ser extraído y utilizado para beneficiar económicamente al país y también para generar mayor desarrollo y bienestar. A partir de ello, justamente, se ha generado una gran cantidad de prácticas de este tipo de actividad. Según información de la Unidad de Transparencia de Acceso a Información en México, Pemex ha señalado que esta práctica de extracción de gas no convencional a través de esta técnica denominada fracking o fractura hidráulica se lleva a cabo desde el año de 1980, es decir, en México no ha sido una práctica recientemente a partir de la reforma energética, sino que ya lo venía haciendo, pero lo venía haciendo la única empresa mexicana autorizada hasta ese momento, que era Petróleos Mexicanos. Se tiene el dato de que existen 3.780 pozos en la actualidad, 3.780 pozos, pero no se tiene exactamente la información, no tenemos la certeza de saber cuáles son de todos estos 3.780 pozos, cuáles son convencionales y cuáles son para extraer gas no convencional. Un informe de las asociaciones civiles señala que se ha podido detectar al menos 28 pozos exploratorios en yacimientos de lutitas donde se utiliza el fracking. Aquí podemos ver en México, este es el mapa de México, parte del mapa de México, donde están justamente situados las mayores reservas de gas shale, por los cuales Estados Unidos, como vemos, hacia arriba está Texas, el estado de Texas, y justamente tenemos las mayores reservas en la cuenca de Burgos, así se denomina, donde está en verde, y a lo largo de toda la costa del Golfo de México hasta llegar en Puebla y Veracruz. Esta práctica ha requerido una gran inversión de recursos económicos que México o la empresa que Pemex no tiene y que ha permitido a través de la reforma energética atraer recursos con empresas extranjeras. En la actualidad, en el año 2013, cuando inició la reforma energética, se requirieron o se invirtieron 2.500 millones y en la actualidad, en el año 2017, tenemos una inversión de 5.800 millones de pesos. ¿Cuál es la preocupación que existe en México para este tipo de prácticas? Hemos dicho que se utilizan grandes cantidades de agua para poder extraer este gas no convencional. Y curiosamente, donde más cantidad de gas se ha estimado que existe en México, también curiosamente es donde menos se dispone de agua para el consumo humano. Si vemos en la gráfica, tenemos que en la región norte, en esta parte, tenemos en los estados de Coahuila, Nuevo León, tenemos muy baja cantidad o disposición de agua, con lo cual, obviamente, sería una antítesis utilizar grandes cantidades de agua para la extracción de gas, donde la gente no tiene justamente agua para su consumo diario. No importando todo esto que hemos señalado, en México ha iniciado la licitación de la ronda 2.4 que finaliza en diciembre, unos meses, va a finalizar con la inversión de grandes empresas transnacionales que van a tratar de extraer toda esta cantidad de petróleo. En la actualidad, 9 empresas realizan fracking en 156 pozos en México. Y las principales empresas son las que vemos en la gráfica: Halliburton, Schlumberger,
Baker Hughes y otras compañías que han surgido a partir justamente de la reforma energética. México es el campeón en la firma de tratados y compromisos internacionales. México no deja pasar ni una firma de un tratado, un compromiso internacional. Creo que somos los campeones en el mundo, en eso sí. Todos nosotros tenemos muy buenas aspiraciones, nuestros políticos tienen muy buenas intenciones y firman todo. Entonces, en el año 2015, México firmó el Acuerdo de París, donde se comprometió a transitar de las energías sucias, digamos, en las energías convencionales, a las energías limpias o renovables. Y curiosamente, esta práctica que vemos que se está cada vez intensificando más en nuestro país, en México, va, o digamos un poco en contra de los compromisos internacionales que también asumió México. Pero que afortunadamente este tipo de compromisos también le van a dejar a la sociedad civil, a los ciudadanos, mecanismos de defensa frente a malas prácticas del fracking que también atentan a los derechos humanos. Tenemos entonces compromisos internacionales firmados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto, la Declaración de Río y el Acuerdo de París. Pero además tenemos hoy lo que también tienen en Colombia, afortunadamente, es un bloque de constitucionalidad muy amplio. Es decir, tenemos derechos no solamente reconocidos a nivel nacional, sino que incorporamos también aquellos de fuente internacional. Todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte también de nuestro sistema jurídico y por tanto exigibles también frente a cualquier autoridad judicial. ¿Qué derechos se comprometen o son, digamos, o existe una tensión constante con esta práctica del fracking o esta práctica de la fracturación hidráulica? Principalmente tenemos el derecho a la vida. Si nos contaminan con arsénico las aguas o si se realiza mal fracking, vamos a decirlo así, si se contaminan las aguas con arsénico, pues prácticamente tenemos que existe un riesgo latente a la vida humana. Tenemos también un riesgo o un daño a la salud, al medio ambiente, como lo hemos señalado. Tenemos un daño también en algunos casos al agua, no solamente por las grandes cantidades de disposición para la extracción de esos recursos, sino también por la contaminación que puede ocurrir si llega a haber algún riesgo de este tipo. También derecho a la información. Hoy en día se están llevando a cabo exploraciones sin la debida información para las comunidades donde se lleva a cabo, es decir, no carecen de esta información de cuáles son los elementos que se introducen en el manto, en los territorios donde se está extrayendo el gas shale. También el derecho a la participación ciudadana de los pueblos indígenas de sus territorios, el derecho de propiedad, por supuesto, los derechos de tipo laboral, la seguridad humana, la seguridad social y también las de vivienda digna. ¿Qué tenemos como frente ante esta práctica a los ciudadanos o qué se tiene como un elemento que nos permita defender en algún momento malas prácticas de estas empresas transnacionales en nuestros países? Bueno, principalmente en México tenemos, obviamente, un control constitucional que se puede llevar a cabo a través del juicio de amparo en la defensa de nuestros derechos humanos. En México se tiene litigio estratégico en la defensa del medio ambiente y ha sido muy exitoso principalmente por las comunidades indígenas. También tenemos hoy en día este control de convencionalidad difuso que obliga a cualquier autoridad del Estado mexicano a hacer valer los derechos humanos previstos en los tratados internacionales y en la Constitución. Dentro de ellos, inclusive los del soft law que tenemos, como el Acuerdo de París y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También tenemos, o se ha señalado aquí, el principio de precaución en
la declaración de Río. ¿Cuál es el principal riesgo que tenemos en nuestros países prácticamente en América Latina, pero principalmente en México? La corrupción. Tenemos un gran índice de corrupción en nuestra sociedad, es decir, en nuestras instituciones y también en nuestra sociedad. ¿Qué permite la corrupción? Justamente una mala práctica del fracking. Si una empresa tiene la obligación de hacer las cosas bien, pero se le facilita hacerlas mal, pues prácticamente las va a hacer mal a través de la corrupción y con ello va a haber graves daños también a los derechos humanos de las personas. En la actualidad se han venido dando numerosas protestas, principalmente por comunidades indígenas o aledañas donde se están llevando a cabo las prácticas del fracking. Tenemos como datos diversos municipios donde más cantidad de pozos existen de la extracción de gas no convencional a través de esta práctica, donde se han declarado libres del fracking gracias a la sociedad civil organizada, a numerosas asociaciones civiles como Alianza Latinoamericana contra el Fracking, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Fundación AIDA e incluso la Fundación Heinrich Böll, que están aquí presentes y que han permitido un poco que fluya la información en las comunidades para que municipios y comunidades como Gilitla en San Luis Potosí, Francisco Z. Mena en Puebla o Castillo de Teayo en Veracruz hayan permitido declararse libres de fracking. Estas protestas, este empuje social, ha obligado al gobierno mexicano para que reglamente esta práctica del fracking, para que la regule o trate de regularlo, porque una de las principales críticas que tiene o que tenía esta práctica es que no tenía regulación alguna. Al menos en los Estados Unidos se tiene como secreto profesional y por tanto no se puede abrir a nadie la cantidad de sustancias y qué sustancias son las que le están inyectando al subsuelo. No sabemos exactamente y no pueden decir justamente por esta cláusula del secreto profesional. Hoy en México se ha tratado de combatir esta práctica a través de una regulación que ha empujado la sociedad civil para que se realice un buen fracking. De tal manera que el Estado mexicano ha regulado este tipo de prácticas justamente a partir de este año. Este tipo de prácticas, como yo les platiqué, se lleva a cabo desde el año de 1980. Ya lo tiene reconocido Pemex, Petróleos Mexicanos. Desde 2003 se lleva a cabo por empresas concesionadas por Petróleos Mexicanos, empresas extranjeras, para la extracción de gas de lutitas o el gas shale. Pero es hasta 2017 cuando se regula por vez primera, es decir, en marzo y en agosto de este año, cuando se empieza a regular este tipo de prácticas. Anteriormente se llevaba a cabo sin ninguna regulación. En la actualidad tenemos como un marco regulatorio del fracking, pues la Ley de Hidrocarburos, se creó una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. También tenemos estos lineamientos que han surgido en este año, en marzo, y que como ustedes ven, ese título tan grande no es un texto, que parece un texto, ¿verdad? Pero en realidad es una mala técnica legislativa y tenemos esos grandes títulos de la normatividad que se llaman lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra. Y apenas en agosto de 2017, fíjense nada más desde qué fechas ya se viene realizando este tipo de prácticas, pero hasta agosto de 2017, es decir, hace apenas algunos meses, se emitieron los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. ¿Qué hace prácticamente porque son términos muy técnicos,
Pero ¿qué hace prácticamente estos lineamientos? Señalan cómo deben de perforar y cómo deben de hacer estas perforaciones y cómo deben sellar estos pozos, no solamente en su fase de exploración, sino también de operación y de cierre de los pozos. ¿Con qué finalidad? Señala estos lineamientos con la finalidad de proteger el medio ambiente y la vida de los seres humanos. Pero también reconoce, curiosamente, estos lineamientos, que este tipo de prácticas se van a llevar a cabo, fíjense nada más, no impidiendo un riesgo ambiental, sino señala, fíjense nada más, que los riesgos deben de ser minimizados a un nivel que sea tan bajo como sea razonablemente factible. Es decir, los lineamientos mismos establecen que puede haber afectaciones a los mantos freáticos, puede haber contaminación, puede haber riesgos a la salud humana, pero dice, bueno, introduce este término tan novedoso en nuestro país, porque nos encanta regular todo, es tan bajo como sea razonablemente factible. Tan bajo como sea razonablemente factible, con un poco puede esto dar o acabar con la vida humana. También señala cómo se deben de llevar a cabo estas prácticas y, digamos, en el caso de las aguas, permite no solamente la disposición que se encuentra en los pozos, sino que si no se llegase a encontrar agua, pueden disponer de las aguas de los mares, digamos, con plantas de desalinización y también con aguas residuales. Queda la pregunta ahora para todos ustedes y para todos nosotros prácticamente. ¿El fracking lo podemos hacer de manera segura y responsable? Yo creo que sí. Yo creo que el fracking se puede llevar a cabo de manera segura y responsable, siempre y cuando se lleven a cabo y se cumplan a cabalidad todos los protocolos de seguridad lo máximamente posible. Es decir, hasta ahora es una práctica exploratoria, pero que se puede llevar a cabo mejor, creo que se puede hacer. Como bien se ha señalado, todos los tipos de extracción generan un impacto y un daño ambiental. Eso es verdad. Ahora bien, este es un impacto muy fuerte, por lo cual la sociedad se ha manifestado en contra. Pero ¿se puede llevar a cabo correctamente? Sí. ¿Cuál es el principal reto de nuestros países? El combate a la corrupción. Cuando no existe un Estado de Derecho fuerte, cuando no existen instituciones fuertes en nuestros países, puede entonces permitir un mal fracking que dañe los derechos humanos, como ya lo hemos expuesto aquí en este momento. Yo con ello quiero finalizar mi participación agradeciendo sobre todo su atención y sobre todo permitirme estar en esta ciudad tan maravillosa como es Barranquilla, a la que tanto quiero y a este país que tanto amo. Muchísimas gracias.